Hola niños y niñas de tercero básico A y B. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. Hoy vamos a seguir trabajando con la absorción y reflexión del sonido. Corresponde a nuestra clase número 12 de hoy jueves 18 de junio. Y nuestro objetivo va a ser evaluar los conocimientos en el tema 3. Para esta clase vamos a necesitar los siguientes materiales: tu goma de borrar, un lápiz grafito y tu libro de ciencias naturales. Vamos a partir recordando lo que vimos en la clase anterior. Entonces, en la clase anterior, como ya te lo mencioné anteriormente, nosotros identificamos dos propiedades del sonido, que es la reflexión y la absorción. ¿Qué es lo que es la reflexión del sonido? Es aquella propiedad que se produce cuando el sonido choca y se devuelve en distintas direcciones. Por ejemplo, si gritas en las cercanías de una montaña, tal como tú puedes verlo acá en esta imagen, donde hay grandes paredes de roca, puedes escuchar que el sonido de tu voz se repite. Es decir, oyes el eco de tu voz, tal como se demuestra acá, donde las ondas del sonido se representan con unas líneas, ¿cierto? Así curvas. La persona grita hacia la montaña y el sonido rebota en las paredes y se devuelve hacia la persona. Eso es la reflexión del sonido y además acá se está representando el eco. Cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo, como puede ser la montaña, ¿cierto? Este obstáculo no facilita la transmisión del sonido, por ende se reflejan sobre su superficie y así son captadas por nuestros oídos. Tal como se muestra aquí en la imagen, una persona está gritando eco y cuando hay eco se escucha un sonido de forma repetida, tal como se puede observar aquí, y parece que nos responden desde el enfrente. Pero tú ya sabes que no es otra persona que contesta, sino que es tu propia voz que al chocar con las paredes de la roca, lo que hace es reflejar el sonido y se devuelve hasta tus oídos. Ahora nos vamos a ir a la actividad del libro y para eso vamos a abrir la página 49. En esta página 49 vamos a observar la siguiente situación y luego vamos a comentar en torno a las siguientes preguntas, ¿ya? Entonces, como tú puedes observar acá, nosotros tenemos una profesora que está realizando un ejercicio matemático en la pizarra y está pidiendo la palabra a los diferentes niños, ¿ya? Y la pregunta dice así, número 1. Si la profesora nos habla mientras escribe en la pizarra, ¿pueden los estudiantes escuchar a la profesora? Es decir, la profesora está mirando hacia la pizarra y está hablando hacia la pizarra. ¿Tú puedes escuchar a la profesora mientras hace ese ejercicio? Sí, ¿cierto? Se escucha la voz de la profesora. ¿Y por qué se escucha? Perfecto, se escucha porque el sonido, ¿cierto? O la voz de la profesora rebota en la pizarra y luego llega a los oídos de los estudiantes, ¿cierto? Entonces eso se produce por la reflexión del sonido. Y lo segundo dice, ¿qué sucede con el sonido que emite la profesora hasta llegar a los oídos de los estudiantes? ¿Qué sucede con el sonido entonces cuando rebota en la pizarra? Exacto, se dirige, ¿cierto?, a los estudiantes, pero específicamente se dirige hasta los oídos, ¿cierto? Que son los órganos de nuestro cuerpo humano que son los capaces de captar el sonido, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a representar aquí? A través de flechas, ¿ya? Por ejemplo, la profesora está hablando y se dirige hasta ese niño, esa niña, ese niño y la niña de acá. Entonces tú lo tienes que hacer esto mismo en tu libro. Dibujar estas flechas similando el sonido, ¿cierto?, de la profesora. Ahora nos vamos a ir a la absorción, ¿ya? Que es la otra propiedad del sonido. La absorción se produce, como dice acá, cuando el sonido choca
¿cierto? Con los materiales, pero esta vez no se va a reflejar, sino que se va a absorber el sonido. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí un niño que está gritando en una habitación. Y si te fijas, las ondas del sonido solamente se dirigen hacia una posición. ¿Por qué? Porque al gritar en una habitación que contiene muebles, que contiene una cama, contiene un escritorio, un lugar donde guardar la ropa, ¿cierto? Y sus ventanas además a lo mejor tienen cortinas, ¿cierto? El sonido de la voz de este niño en este caso no se va a reflejar totalmente, ya que el sonido es absorbido por estos objetos y a eso se le llama absorción del sonido, ¿ya? Ahora, como lo comentamos en la clase anterior, las salas de cine eh, están diseñadas, ¿cierto? Y aclimatadas para que el sonido no rebote en todas las direcciones y pueda ser absorbido y así se pueda escuchar de mejor forma. Lo mismo ocurre con otros ejemplos de absorción del sonido que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la absorción del sonido se refiere aquí a que la voz, ¿cierto? O un sonido que yo provoque no va a ser reflejado como ocurre con la reflexión del sonido. Es decir, no, choca y se devuelve, eso es reflexión. En cambio aquí choca con algún objeto y este objeto absorbe alguna parte del sonido. Y eso se llama absorción. Entonces ahora nosotros vamos a realizar, ya luego que ya identificamos lo que vimos en la clase anterior, vamos a desarrollar la actividad ¿Cómo vas?, que es una evaluación de proceso. Y para eso nos vamos a ir a la página 52 y 53, que es la que está acá, ¿ya? Entonces vamos partiendo primero observando la imagen y vamos a identificar las características del sonido que se evidencia. Vamos a ir completando las palabras coloreadas en cada recuadro, ¿ya? Acá tenemos una situación, ¿cierto? Donde hay dos niños que están utilizando, ¿cierto? Una especie de teléfono, ¿ya? Hay dos recipientes, uno acá y el otro tiene el niño y está unido por una lana, ¿ya? Ambos tienen una lata de aluminio, un niño está hablando y el otro tiene la lata de aluminio acá queriendo escuchar, ¿ya? Entonces, vamos a ir completando las frases que están acá y vamos a ir utilizando los conceptos que tenemos acá arriba. Comenzamos así. Al hablar, él en el interior de la lata de aluminio vibra. Entonces tengo que buscar aquí. Él propaga en el interior, el sonido en el interior, el aire en el interior, el direcciones, el transmite o el vibración. Lo que tengo que colocar aquí. ¿Qué concepto debo colocar? Perfecto. El aire en el interior de la lata de aluminio vibra, ¿cierto? Y esta vibración, bien, se transmite, bien, se transmite por la lana, bien, y hasta la otra lata de aluminio, bien, y se propaga hasta la otra lata de aluminio. Por lo tanto, el sonido, bien, se transmite de un lugar a otro y se propaga en todas las direcciones. Perfecto. Y así tienes que ir completando en tu libro. Ahora nos vamos a ir a la actividad número 2, que dice, asocia a cada característica del sonido un ejemplo aplicado a la vida cotidiana. Ya tenemos la absorción del sonido primero, la reflexión y terminamos con la transmisión. ¿Ya? En cuanto a la absorción, tenemos ejemplo, las salas de cine, como ya los habíamos dicho, y yo lo que estudio de grabación. También hay estudios de radio que también están diseñadas, ¿cierto? Para que este sonido no se transmita en todas direcciones, sino que se quede dentro de la sala de estudio, ¿cierto? De grabación o sala de radio, ¿ya? Ahí tenemos dos ejemplos, tú puedes colocar otros. Después, reflexión del sonido, ya lo sabemos, el eco en las montañas, ¿cierto? Pero también la música de una radio cuando rebota en las paredes del hogar,
¿cierto? De una habitación, de una casa, etcétera, ¿ya? Y la transmisión del sonido, yo coloqué el megáfono, ¿cierto? Porque se expande este sonido. La ecolocalización de los delfines, que también lo habíamos trabajado en clase, que yo lo había mencionado, ¿ya? Que es esta capacidad de los delfines de... esta capacidad que tienen los delfines de comunicarse con los otros objetos, otros cuerpos y localizarlos, ¿cierto? Y por último, la vibración en las líneas del tren. También es una transmisión del sonido. Ya. Ahora nos vamos a ir a la actividad número 3, que dice así. Observa el esquema sobre los sonidos producidos por algunos instrumentos musicales. Y luego responde. Por ejemplo, con el piano se pueden emitir sonidos graves y agudos. Entonces tenemos dos flechas. Una que indica hacia la izquierda sonidos más graves y otra que indica hacia la derecha sonidos más agudos. Y acá al medio tenemos los siguientes instrumentos: piano, violín, guitarra, trombón. Y por ejemplo me está diciendo que con el piano se pueden emitir sonidos graves y sonidos agudos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el piano está de manera horizontal y abarca tanto sonidos graves como sonidos agudos. A partir de la observación que tú estás haciendo a continuación, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué cualidad del sonido se consideró para elaborar el esquema? ¿Te acuerdas cuando diferenciamos sonidos graves y agudos? ¿A qué cualidad del sonido nos estamos refiriendo? Exacto, a el tono, ¿cierto? Y letra B, ¿qué instrumento produce solo sonidos graves y cuáles solo sonidos agudos? Entonces tú tienes que observar atentamente el esquema y fijarte cuál instrumento musical es el que produce solo sonidos graves y solo sonidos agudos. Entonces yo me fijo aquí, por ejemplo, el piano ya dijimos que produce sonidos graves y sonidos agudos. El violín, ¿qué tipo de sonido produce? Exacto, agudo, ¿cierto? Porque está orientado hacia la derecha. La guitarra, al igual que el piano, produce sonidos graves y sonidos agudos. Sus cuerdas, ya lo vimos, ¿cierto? Produce distintos sonidos, ¿ya? Y por último, el trombón produce solo sonidos graves, porque no está de manera horizontal, al igual que la guitarra y el piano. Entonces, a partir de la observación, ¿qué instrumento produce solo sonidos graves? Exacto, el trombón, ¿cierto? Y solo sonidos agudos, el violín. Esa es la respuesta correcta. Ahora va a estar pendiente también una tarea en el aula virtual. Vas a leer y desarrollar las actividades de la página 220 de tu libro, que se llama la actividad denominada repaso. Cuando la termines, vas a pegarla en tu cuaderno y vas a fotografiar tu tarea. Finalmente, vas a buscar en el aula virtual el icono que dice Tarea Clase 12 y vas a subir tu actividad desarrollada. ¿Ok? Ante cualquier duda, recuerda contactarte con tus profesoras. Ahora vamos a identificar qué es lo que aprendimos hoy. Hoy día aprendimos a identificar las características generales del sonido, ¿cierto? Recordamos la transmisión, recordamos que habían cualidades distintas del sonido, sus propiedades, ¿ya? Ejemplificamos la absorción, la reflexión y la transmisión del sonido, identificando ejemplos de la vida diaria, ¿cierto? Además, reconocimos instrumentos musicales con tonos graves y agudos, lo acabamos de hacer recién. Y por último, evaluamos nuestros aprendizajes adquiridos respecto al sonido. Esta es nuestra clase del día de hoy. Espero le haya gustado. Ante cualquier duda, pueden volver a revisar este video. Que esté muy bien.